Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una ponencia, conferencia, parte de este ciclo que estamos ofreciendo a todos ustedes y que acompaña a la exposición Bonampak, una historia en construcción, que ustedes pueden visitar en el Museo Regional de Chiapas, desde donde estamos en este momento transmitiendo con muchísimo gusto. Gracias por acompañarnos, a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Les damos la más cordial bienvenida, y también a los que nos acompañan de manera presencial aquí en la sala de usos múltiples del Museo Regional de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado. Esta mañana nos da mucho gusto y quiero pedir la bienvenida de entrada para la maestra Ana Laura Aranda Chávez, que hoy ha aceptado estar con nosotros. Bienvenida, maestra. La maestra Ana Laura Aranda viene hoy a compartir con todos nosotros un tema muy interesante. El tema es ¿por qué estudiar los restos de animales procedentes de una excavación arqueológica? El caso de Bonampak, desde luego uniendo la temática con esta exposición que tenemos aquí en el museo. Pero permítame, antes de dar la palabra, de leer rápidamente su semblanza curricular. Ana Laura Aranda Chávez es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió la maestría en Educación Ambiental en la Universidad de Guadalajara, fue becaria de CONACYT y recibió mención honorífica por el trabajo de tesis de grado. Ella ha participado en proyectos muy importantes, siempre relacionados con su disciplina, y ha incursionado en otros como planeación institucional, planeación de áreas naturales protegidas, conservación, educación ambiental en el estado de Chiapas. Y aquí justamente en Chiapas ha trabajado en diferentes instituciones como el Instituto de Historia Natural, después Secretaría del Medio Ambiente. También ha colaborado con organizaciones no gubernamentales como el programa SEMA, la Candona de Conservación Internacional México AC, y bueno, tiene en su haber infinidad de cursos de capacitación en temas ambientales en Chiapas, para docentes, para productores, para público en general, estudiantes. Ha también colaborado con el proyecto arqueológico de Bonampak desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ha participado en congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales, con desde luego trabajos de investigación que han sido publicados en revistas indexadas, arbitradas, pues. Actualmente trabaja en el Laboratorio de Procesos Bioculturales, Educación y Sustentabilidad del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Maestra Ana Laura, bienvenida. Gracias por participar. Bueno, pues muchísimas gracias y pues agradezco la presentación, la invitación a participar con ustedes. Y pues bueno, esta ponencia empezamos. ¿Por qué estudiar los restos de animales procedentes de una excavación arqueológica? En el caso específico de Bonampak. Y vamos a empezar pues comentando qué es la zooarqueología o la arqueozoología. El nombre está en discusión y para mí en realidad es lo de menos. Lo importante es lo que se hace en esta disciplina, ¿no? Es una disciplina que se encarga, como dice en la diapositiva, del estudio de los restos animales que se encuentran en contextos arqueológicos desde que los seres humanos se han relacionado con los animales. O sea, puede ser en contextos prehistóricos o en contextos básicamente culturales. Es un término empleado para referirse a la investigación que tiene como objetivo estudiar todos estos restos de fauna, huesos, conchas, etcétera, que se descubren en excavaciones arqueológicas. La investigación arqueozoológica consta de una fase importante de trabajo que es en campo, es donde se inicia todo esto, y otra de laboratorio y gabinete. El trabajo de campo empieza cuando se abre un contexto cultural, un contexto arqueológico, y se recupera material óseo que puede ser humano o puede ser de cualquier otro tipo de organismo animal. Se hace un registro del contexto en el que fueron encontrados, se fotografía para saber cómo fueron encontrados, ubicar el contexto, el espacio, la disposición, la organización y poder esto reproducirlo posteriormente. Y en caso necesario se consolida dependiendo. Muchas veces las piezas se encuentran
de manera muy fragmentada, fracturada o muy lábil, bueno, se pueden deshacer fácilmente, y en ese sentido pues se tiene que tener un proceso para la consolidación en el campo in situ para poder ser trasladadas posteriormente al laboratorio y al gabinete a hacer la identificación. El trabajo en laboratorio, regresan las piezas, se empieza a hacer una limpieza general, se hace un registro, un levantamiento, se dibuja todo el contexto en donde fueron encontrados los ejemplares, se hace una identificación anatómica, qué parte del cuerpo es una costilla, es un fémur, es cadera, es cráneo, etc. Y si es posible, se trata de ver la edad del organismo. No todos los organismos tienen las mismas características dependiendo del desarrollo en el que se encuentran. Se hace una identificación de la especie, una identificación que biólogos llaman taxonómica, se buscan señales que nos indiquen también si este ejemplar fue trabajado de alguna manera por las personas humanas, o sea, si es parte de un contexto cultural específico. Y se hace finalmente también la determinación del área de actividad y el uso de esta especie en cada lugar. Como pueden ver ahí, bueno, es un poco la parte del proceso, se fotografía, se mide, etcétera, ¿no? Y se trata después de dar un armado para tener una idea de cómo se usaron estas especies. Para hacer una identificación hay diferentes partes y fases y formas de hacer la identificación. La parte taxonómica, que es lo que les decía, con estos nombres latinizados que se utilizan por los biólogos, y esta es una parte. La otra es, como les comentaba hace un momento, la parte anatómica, qué parte del cuerpo es, la parte cronológica, que tiene que ver con la edad, sexos, si eran hembras, si eran machos, porque hay diferencias importantes en las especies. Y si hay una patología, esto básicamente se hace más para seres humanos, restos de seres humanos, no tanto para organismos, aunque también se pueden encontrar. Como ven, la identificación tiene un alto grado de incertidumbre. O sea, no tenemos una certeza tan grande de lo que se ve dependiendo de cómo hayan sido manejados y cómo se encuentran, ¿no? Por ello es muy importante que se tengan colecciones y se asiste a colecciones o se asiste a especialistas dependiendo del área para que nos ayuden a tener un mejor registro y una mejor identificación de las especies cuando esto es posible. De esta manera, los restos encontrados nos pueden decir cosas, nos pueden decir, por ejemplo, cuáles son las rutas comerciales, de dónde procedían, si hay relación entre diferentes pueblos, porque nosotros no se comerciaba absolutamente con toda la gente, no se tenían ciertas estrategias, ciertas relaciones que se marcan y se ven también dentro de estas especies, dentro de estos análisis. También nos habla de la estacionalidad de los recursos. La estacionalidad de los recursos, ustedes pueden recordar o más cercanamente ver, por ejemplo, el SARS no se da durante todo el año, se da en una época determinada. El Cuchumluc, hablando de plantas, se da en una época determinada. Las hormigas arrieras que consumimos a Ventusta también se dan en una época determinada, no se da en todo el tiempo. Esto nos puede decir si esto, por ejemplo, coincidía con una época en donde no era muy abundante la proteína y entonces podíamos hacernos de otro tipo de recursos, de otros organismos para poder alimentarnos y para poder suplir esas proteínas que también son animales, los insectos, pero tenemos este registro, aunque actualmente se siguen consumiendo, eso nos indica que antes también se consumían, pero el registro se hace muy difícil en el contexto, en este sentido de los animales que son artrópodos, básicamente los insectos, ¿no? También nos habla, ¿no?, de cómo era el ambiente en ese momento, si hubo sequías, si hubo abundancia de lluvias, etcétera. También nos lo pueden decir un poco estos registros que tenemos. Y bueno, en la última parte que está ahí, las marcas o huellas de uso, porque en los huesos se alcanza a ver si hubo mordida de algún carnívoro y entonces hay una perforación en el hueso. Si como en este caso se ven unas marcas verticales que pueden ser cuando hubo cortes o un raído por diferentes animales, ¿no? Entonces nos pueden decir muchísimas cosas. ¿Qué factores están afectando esta identificación? Por un lado, una variabilidad morfológica, ¿no? Lo que ya les decía, qué parte del cuerpo hay, las edades de los individuos, el contexto sociocultural, para qué se usaban, cómo se usaban, si se cocían para ser utilizados, si se metían en fogones, y si tenemos restos
búsqueda para alimentos, ¿no? La poca homogeneidad de estas especies que podemos encontrar. Por ejemplo, nosotros en un contexto arqueológico podemos encontrar muchos fémures de una especie y hay formas estadísticas de saber cuántos individuos había ahí. Es diferente si solo encontramos, por ejemplo, 2 tipos de ese hueso más un poquito de costillas más un cráneo, y ese es un solo individuo. Entonces hay formas estadísticas de saber esto, y todo esto nos ayuda a conocer un poco esta diversidad del mundo orgánico que rodeaba todo este contexto arqueológico, ¿no? Ahora, es importante decir que no todos los elementos óseos que se encuentran de estos exoesqueletos y de los restos óseos. Restos óseos son todos los huesos encontrados de los organismos vertebrados. Exoesqueletos son básicamente conchas, y cuando se pueden encontrar algunos restos de insectos, ¿no? Exoesqueleto porque está por fuera. No todos estos pueden tener la misma potencialidad para identificar. Depende mucho de la parte del cuerpo, de la pieza, de las modificaciones que hayan sufrido. Si por ejemplo encontramos un pedacito de cráneo, es muy difícil saber si era hembra, si era macho, si era muy adulto, etc. Entonces, hay algunas partes del cuerpo que sí pueden ser diagnósticas, hay otras que solo nos dicen que era un organismo X, ¿no? Entrando un poco a Bonampak, bueno, ya a lo largo de todas estas conferencias ustedes han visto dónde está ubicado. Está en la selva lacandona, no exactamente en el corazón, pero sí muy cerquita del corazón de la selva lacandona. Los restos que se encontraron y de los que vamos a hablar un poco más detalladamente fueron encontrados en el grupo Frey, en el edificio 15, en el grupo Quemado y en la Acrópolis. Las flechas que ustedes ven ahí marcan si fueron encontradas en superficie o fueron encontradas en contextos más profundos o en contextos totalmente sellados. Bueno, esta es una tabla general en donde vemos todo lo que se encontró. No es un registro con una diversidad muy amplia, sin embargo es importante porque no se han encontrado demasiados restos dentro de las excavaciones arqueológicas, y básicamente lo que se encontró fueron shuki, fueron venado cola blanca, venado cabrito, algunas aves, algunos chachalacas, básicamente fueron venados, ¿no? La capa superficial, es importante saber en dónde fue localizado. Por ejemplo, las capas superficiales nos dicen que pueden ser organismos que procedieron no de la época prehispánica, sino que son actuales, pero que se encuentran enterrados en esas capas superficiales, o son cosas que tal vez alguien en algún momento llegó, comió, y simplemente los huesos quedaron expuestos en esa superficie. Los restos encontrados tanto en contextos primarios como en subestructuras sí tienen un valor cultural agregado, porque esto sí está relacionado con un contexto arqueológico, con un contexto prehispánico. Estos son parte de los restos que se encontraron, cómo se encuentran, y bueno, agradecemos a Alejandra Richards, que es una de las personas que nos apoyó con la identificación de estos huesos. Y básicamente lo que tenemos son huesos de venado, cola blanca, los dientes que son de mazama americana, que es otro tipo de venado también. Los que dicen ahí grupo Frey son interesantes porque son huesos que se encuentran quemados, y estos huesos que se encuentran quemados a veces podrían identificarse, pero no siempre, pero también nos están diciendo algo sobre cómo culturalmente eran utilizados, ¿no? Estas otras figuras que están abajo, me parece interesante que las vean para que vean cómo se encuentran. Los que están abajo, que dicen huesos humanos, no fueron parte de este estudio, porque esto lo ve más profundamente y con más conocimiento la antropología física. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, en el centro unas agujas hechas con hueso, y esto lo pongo ahí para que se den cuenta que la identificación no puede ser tan certera, porque están tan transformados muchas veces los huesos que no podemos realmente llegar a una identificación. Podemos suponer, podemos entender, podemos hacer inferencias, pero no siempre podemos tener una identificación como quisiéramos o como la encontramos como biólogos con especies actuales. ¿Qué nos dicen estos huesos encontrados? Por una parte, que los restos son escasos, que no nos permiten visualizar nos permiten visualizar más bien un reducido número de especies de venado, algunas aves,
de las cuales no sabemos tampoco a qué ave pertenecen específicamente, y que hay caracoles de agua dulce. Hay cuerpos de agua cercanos a Bonampak, de los cuales pudieron haberse hecho estos especies de agua dulce, ¿no? De fauna de agua dulce. Y que todos los restos de venado provienen de subestructuras que están ausentes en la última época del sitio. Si nosotros hiciéramos un análisis superficial, podríamos decir una parte que decimos aquí, que podríamos interpretarlo como que había poca ingesta de proteínas y de carne. Pero en este sentido se soslaya la existencia de otras especies, lo que les comentaba hace rato, ¿no? De SARS y de otros huesos que no se conservan tan fácilmente. Y estos restos encontrados de otra parte, por la que podemos decir que no necesariamente está todo lo que comían, y no necesariamente quiere decir que había poca proteína, porque el subsuelo también juega un papel importante en la conservación. Los restos encontrados son escasos y puede ser debido a factores externos, tales como la acidez, la alcalinidad de los suelos. Esto no nos permite que se conserven adecuadamente, o que haya alteración por procesos intrusivos, los cuales pueden ser raíces de árboles, lo cual mueve y también se van desintegrando, la existencia de roedores, de derrumbes, de deslaves, etc. Y eso hace que muchas de estos restos se vayan moviendo y muchos vayan apareciendo también posiblemente en superficies, en subestructuras, o bien que se vayan arrastrando hacia otras áreas en donde todavía no se han tomado muestras, ¿no? Y finalmente se requieren estudios complementarios, por ejemplo, fisicoquímicos, de aminoácidos, de proteínas, para tener una película más completa, ¿no? Sobre todo eso. Respecto a los restos de conchas encontradas, le damos un tratamiento aparte porque hay una mayor abundancia de estas especies de conchas, ¿no? Y por lo que nos pueden decir, todo esto que ven aquí fue encontrado en el contexto de diferentes áreas dentro de Bonampak, ¿no? Y básicamente la mayor parte de todo esto se encontró en la tumba, que ahí dice la tumba número 1 del edificio de las pinturas, en el cuarto central. Ahí fue donde se encontraron. Son parte tanto de brazaletes como orejeras, como parte de un collar, y esta es la forma en que se encontraron básicamente. Las últimas especies se encontraron también en algunas otras áreas dentro de Bonampak. Se encontraron una gran cantidad de conchas, 111 en el entierro, 71 fueron automorfas y 42 genomorfas. Esos nombres extraños que les dan, automorfas quiere decir que son y se encontraron tal como son, o muy parecidas a su estado original, y las genomorfas quiere decir que sufrieron un tratamiento que nos hace difícil, nos hace complicado saber la especie de la que fueron, de la que proceden, aunque hay algunas evidencias que nos pueden ayudar a acercarnos un poco, no tanto a la especie, pero sí al género de que fueron hechas, ¿no? Entonces tenemos una gran cantidad de especies de Staphylea, por ejemplo, que son unas conchas muy particulares que son mencionadas, pero que no aparecen con esta abundancia en otros contextos arqueológicos, o no son reportadas, no han sido reportadas con esta abundancia. Algunas características de las conchas en contextos arqueológicos y que dificultan su identificación son los procesos de fabricación y desgaste y fragmentación, como está en la primera parte del lado izquierdo. Otros factores medioambientales por depósito de sales, no se alcanza a ver bien, pero las sales no solo se depositan, sino que también van destruyendo, o a veces puede haber un proceso, como se hace en la fosilización, que le llaman permineralización, en donde las sales van ocupando el espacio de esas células, pero para eso se necesitan características muy particulares que no siempre se encuentran en esos contextos arqueológicos, ¿no? Entonces podemos ver algunas cosas que ya están en un proceso importante de degradación, o en la primera figura que está allá, a veces estas sales hacen que se compacten y se peguen diferentes piezas. No es porque las hayan hecho así, sino las sales van haciendo que estas también se peguen, ¿no? Y bueno, muchas veces separarlas implica también la destrucción o la ruptura de este tipo de materiales, ¿no? O estas otras figuras que tienen un trabajo especial
tienen una parte cultural importante que nos están mostrando. Hay muchas conclusiones que podemos sacar de todo esto, ¿no? Una es que las dos especies identificadas, básicamente, Olivella tergina y Staphylia granulata, viven en el Océano Pacífico. Esta identificación también nos ayudaron especialistas a hacer, el doctor Freddy Penagos del Instituto de Ciencias Biológicas. Él es el que dio la característica básicamente de Staphylia. Muchas veces vemos esta especie y le llaman Genneria en general o Cypreidos, que es la familia. Genneria es otra familia diferente. ¿Y qué pasa cuando nosotros no hacemos una identificación más precisa? No todas las especies son del Pacífico o del Atlántico o se encuentran en los dos océanos. Y esto sí hace una diferencia. Si se encuentran en los dos océanos, puede ser que haya un contexto de cambio, de intercambio cultural o de intercambio comercial con otras áreas. Pero podemos hacer un error si solamente son conchas o del Atlántico o del Pacífico o del Caribe, ¿no? Entonces, las interpretaciones, dependiendo de la especie, son importantes y nos dan datos culturales muy interesantes sobre estas relaciones entre diferentes grupos culturales, ¿no? Entonces, esto nos da una ruta comercial relacionada con la zona costera, lo cual no se tiene registro arqueológico ni se ha podido identificar algún sitio que fungiera como talleres o centros de acopio dentro de Bonampak. Entonces, esto nos puede decir que tal vez las cuentas llegaban ya fabricadas de algún otro lugar. Ahora, algo que es importante también es que no hay muchos lugares en donde se hayan hecho excavaciones en zonas habitacionales. Esto nos podría dar una visión diferente, ¿no? Porque tal vez se podrían encontrar talleres, tal vez se podrían encontrar otros lugares en donde sí podríamos tener un registro más fiel y real de cuáles eran las actividades básicas de las que vivían estos pobladores, ¿no? Llama mucho la atención la cantidad de Cypreidos de Staphylia granulata, cuya frecuencia en contextos arqueológicos, como ya lo había comentado, es muy baja. A pesar de que se dice no hay tantos datos para Mesoamérica, pero sí en otras culturas, en China, en África, en donde estas conchas en particular eran utilizadas como moneda o como una unidad de trueque. Pero además de esto, tiene una forma muy particular, si uno la ve por la parte de abajo, de donde sale el organismo, tiene un parecido que lo relaciona mucho con lo femenino. Estas son cosas que se han trabajado en otras culturas. Acá no hay tantos trabajos que relacionen con esto. Y bueno, se dice que esta especie de concha en particular se relaciona con una provincia panamita, ¿no? Que va del centro de México, básicamente, hasta Centroamérica. A modo de conclusión de las conchas, también podemos decir que hay un grado de transformación de las conchas xenomorfas que hace muy difícil su identificación, por lo que no es posible definir su lugar de procedencia, tampoco las rutas de comercio ni de intercambio, aun cuando su identificación sería a nivel género. Otra vez, el género puede ser aquí, pero la especie puede estar en diferentes lugares, ¿no? Esto es lo que nos da una certeza mayor y es muy complicado decir. Casi la totalidad de los objetos de concha fueron encontrados en entierros. Esto nos confirma que las relaciones que han hecho algunos autores sobre la relación de los objetos con la nobleza. Esto es bien importante porque las conchas normalmente son relacionadas con contextos de élite, no tanto o no hay tantos estudios hacia el pueblo en general. También el hecho de que las conchas se encuentren en tierra adentro hace evidente que existía un sistema de comercio e intercambio a través del cual los ejemplares fueron traídos desde su lugar de origen, reflejando una sociedad completa con un sistema social, político y económico muy estructurado. En el caso de las conchas encontradas en el entierro del cuarto de las pinturas de Bonampak, estas están asociadas a jade, que es un material al que también se le confiere un poder intrínseco y el cual tiene acceso restringido en el comercio de larga distancia y puede servir de contextualización y por extrapolación también visualizar posibles rutas comerciales y de intercambio. Esta es una muestra de una concha más actual, de Staphylia y también de Genneria, son muy parecidas, ¿no? Y a partir de estas diferencias de las conchas podemos
aportar información sobre la forma de la colecta, sobre el intercambio, sobre el consumo, sobre la tecnología utilizada por su transformación, pero también de los usos rituales que les pudieron haber dado y de la importancia simbólica. Su intercambio y comercio se encuentra ligado a un prestigio, a un estatus de nobleza, pues son consideradas, otra vez, objetos suntuarios. ¿Qué nos queda en el tintero? Después de haber analizado todos estos contextos, hay detalles que se encontraron específicamente en las conchas de Bonampak que nos dejan ver que hay otras posibilidades también de análisis. Hay conchas con pigmento. Los colores observados no son producto de procesos de deterioro ambiental. No hemos encontrado tampoco reportes de conchas pigmentadas hasta el momento. El simbolismo de los colores rojo y negro, que son los colores que se encontraron en estas conchas, están asociados con 2 de los 4 rumbos del universo dentro de la cosmología maya. Esto puede, no sé si se alcanza a ver, creo que no se alcanza a ver muy bien. En la primera de esta filea se alcanza a ver un tono rojizo en la parte de arriba. En esta parte de abajo se alcanza a ver en una partecita un tono negro y otro rojizo, y esta, bueno, está un poco desenfocado, pero también hay unos tonos rojizos. Esto nos da como para empezar a pensar qué otro simbolismo podría tener, de dónde vienen estas pinturas, qué más podemos encontrar, qué más nos pueden decir. Otra cosa interesante que se encontró en las conchas es la presencia de resina. Y la resina no nada más, como podría verse abajo o pensar, a lo mejor se cayó o alguna planta se metió por ahí. Esto estaba en contexto cerrado. Entonces, estas resinas estaban cubriendo, como se ve en la primera parte, estaban cubriendo totalmente la concha. Y hay un acercamiento ahí en donde se ve el brillo. Puede ser para protección, puede ser para hacer un brillo mayor, o sea, no sabemos exactamente, pero puede ser una cuestión de protección, pero tampoco se han encontrado reportes de conchas cubiertas con resina y se desconoce también el tipo de resina que da para hacer también un análisis de qué planta está saliendo este material y la razón por la que algunas piezas fueron cubiertas con ello. Probablemente lo que comentaba era una razón para protección y para darle tal vez un brillo diferente, ¿no? Otra cosa interesante que no sale del contexto de las conchas en sí, sino salen como resultado de un proceso de flotación que se hace básicamente para rescatar restos botánicos. Y restos botánicos de semillas, de cuestiones carbonizadas, semillas carbonizadas, de algunos otros elementos botánicos. Pero ha salido una gran cantidad de conchas, de microconchas, lo cual también sería algo a explorar porque esto ha sido encontrado también en contextos sellados. O sea, no hay nada que nos diga que son de contextos actuales. Y esto nos puede ayudar para una parte que les decía que nos pueden decir estos restos para ver paleoambientes, para ver cantidad de humedad, si había también sequías, etcétera, porque las especies varían también, tienen una variación importante y como pueden ver tenemos microconchas de diferentes especies. Entonces esto es algo que se queda en el tintero, pero que también puede dar pie a seguir investigando con esto. Pues muchas gracias, no sé si hay preguntas. Les muestro aquí un poco para que ustedes entiendan por qué tal vez esta filea, las cipreidos en general, fueron usados como moneda. Tienen un brillo particular, tienen una belleza particular. Lo que tienen a la izquierda es la estafilea, lo que tienen acá es muestra de las diferentes cipreas, los tamaños, las formas, el brillo, la textura que tienen, las figuras que tienen, como las conchas en particular, y lo que tienen en el centro es una ciprea viva. Entonces, para que vean toda la belleza que tienen y el por qué tal vez fueron utilizadas en esto. Pues muchísimas gracias por la